El tiempo vivo y la integración de la vida. Maurice Nicoll. Capítulo 5. La vida en el tiempo vivo. Al agregar la cuarta dimensión surge el mundo del tiempo, surge vivo ahí donde lo creíamos muerto e ido. Nuestras vidas se extienden sobre una diminuta porción de él. En este mundo del tiempo nada puede perecer. Es el tiempo que pasa lo que hace que nos parezca que las cosas perecen, desaparecen. Pensamos que el mundo es una bola en el espacio. Si lo creemos creado, lo imaginamos como si fuera hecho de una masa redonda. Y cuando leemos algo acerca de que las edades fueron creadas, no entendemos lo que significa. Significa creación en el tiempo. Imaginad un día ya creado. Tratad de imaginar una semana ya creada y arreglada de principio a fin. La mente natural no puede hacerlo. No puede formarse una imagen de un día ya creado, y mucho menos de una edad, de una época. Es preciso librarse del sentido del tiempo que pasa y pensar en el tiempo en sí. Si esto hacemos, entonces nos será fácilmente comprensible la expresión en el Apocalipsis de Pedro, aquella que dice: nada perece a los ojos de Dios. Pues en el tiempo todo ocupa su lugar, y aun cuando el hoy día reemplace al ayer, el ayer seguirá siendo hoy día para sí mismo. Nuestro paso por la dimensión del tiempo nos procurará la experiencia de la sucesión. Y, aún más, la impresión de la aniquilación. Creemos que el pasado está aniquilado. Creemos que el ayer no puede estar en ninguna parte. ¿Dónde podría hallar un lugar? ¿Cómo podría haber lugar en el hoy día para el ayer? Casi no podemos describir cuán profundamente nuestra experiencia del tiempo que pasa afecta nuestro pensamiento y nuestros sentimientos. Sería necio tratar de hacerlo, pues, psicológicamente, estamos hechos en torno a la creencia natural del tiempo que pasa. Sería mejor decir tiempo que aniquila. De suerte que parece que viviésemos la más frágil de las existencias, en un ambiente triste y que muere de continuo. Y nuestra vida nos parece ser tan solo lo que tenemos en este momento o lo que esperamos tener mañana. No tenemos ninguna otra concepción de la vida. Parece que fuera del cuerpo de este instante y de la escena que nos confronta, no hubiese nada más. Sin embargo, los efectos del pasado sobre el presente se han estudiado a la luz de la persistencia inconsciente de las más tempranas impresiones. Y la posibilidad del efecto del futuro sobre el presente se ha inferido por medio de las matemáticas, tomando el mundo en 4 dimensiones, como por ejemplo, lo hizo el matemático austríaco H. Weil. Llegó a la conclusión de que el futuro puede rebasar el pasado de suerte que, en principio, es posible experimentar ahora acontecimientos que podrían ser, en parte, un efecto de mis resoluciones y acciones del futuro. H. Weil. Espacio, tiempo, materia. La interconexión del mundo como un todo, en las dimensiones superiores, sugiere semejante posibilidad. El espacio superior significa posibilidades, conexiones, interrelaciones de las que no hemos ni siquiera soñado en el estrecho espacio y tiempo que nos son familiares. La definición de Dios como principio y fin nos introduce a este punto de vista. Y podemos acá recordar la definición que hace el Nuevo Testamento y que conecta la idea de Dios con todas las posibilidades. Para Dios todas las cosas son posibles. Creo que en estas 2 definiciones se presenta la idea del espacio superior, o sea de una nueva conexión de todas las cosas. Puesto que la vida se extiende en el tiempo en sí, también hemos de considerar como una posibilidad el efecto del presente sobre el pasado. Desde este punto de vista hemos de considerar que los efectos de lo que ahora hacemos se extiende en 2 direcciones precisas y que nuestro contacto sensual con el mundo no puede captar. Llamemos a estas 2 direcciones pasado y futuro. Desde este punto de vista, nuestra vida pasada, nuestra vida presente y nuestra vida futura están siempre en relación funcional. Operan 3 elementos, o 3 influencias. Ni el pasado es cosa muerta, ni es el futuro, un vacío. Las consecuencias de los actos que yacen ante nosotros y las consecuencias de los actos que yacen en el pasado se mezclan con las consecuencias que yacen en el presente, y el punto determinante es el ahora.
Únicamente que, como lo veremos luego, nosotros no conocemos, ni poseemos este ahora, o sea que no tenemos un punto determinante. Por cierto que es cosa rara pensar que el pasado pueda estar cambiando mediante la acción del presente y del futuro. Pero tales pensamientos únicamente corresponden a la concepción tetradimensional del hombre a través de la cual toda la vida deviene viva. El hombre es una línea del mundo viviente. Concibamos a la humanidad como una red de estas líneas vivientes en el espacio superior. Supongamos que los sentidos corten a través de todas estas líneas en el momento llamado presente, que nos muestren una transversal, o sea un cuadro de cuerpos tridimensionales, una perceptible masa de gentes en un momento del tiempo que pasa y que nosotros llamamos el presente. Entonces debemos pensar acerca de estas líneas vivientes en el espacio tetradimensional como si fueran organismos vivos de los que cada una de sus partes influencia toda parte. Este organismo tetradimensional no es el cuerpo perceptible, sino el cuerpo invisible que contiene el visible. Por medio de los sentidos estamos relacionados únicamente al cuerpo visible, o sea tal como lo percibimos a través del tacto y del oído. Vista en esta forma, y concibiéndola correctamente, la vida no es un mero fenómeno local en el tiempo que pasa, no está confinada al punto que llamamos presente y aislado en el mundo visible de 3 dimensiones. Como experiencia directa así es, pero es más que esto. Y es más porque no estamos considerando el espacio tridimensional como el único continente de las cosas. Es el único continente en lo que se refiere a la experiencia empírica, o sea a la experiencia que obtenemos del mundo por medio de la revelación de los sentidos. Nosotros estamos tratando de forzar el pensamiento más allá de los límites de los sentidos, más allá de aquel aspecto del mundo total de los sentidos, estamos tratando de forzarlo hacia el reino de la idea. Hallamos que se recomienda este ejercicio en un pasaje de la antigua literatura hermética. Pertenece a los primeros siglos de nuestra era. Para poder lograr otro estado, otro nivel de comprensión se nos recomienda expandirse a la magnitud de toda existencia. Tan solo de este modo, dice el autor, puede la vida unificarse permanentemente, cambiarse en substancia eterna. ¿Qué es la magnitud de toda existencia? Significa el sentido de la existencia a lo largo de todo el tiempo propio, el sentido de este organismo vivo en el espacio superior que contiene los pequeños organismos vivos del cuerpo temporal. Piensa que aún no eres concebido, piensa que estás en la matriz, que eres joven, que eres viejo, que estás muerto, que estás en el mundo más allá de la tumba. Sujeta todo esto en tu pensamiento de una sola vez, todos los tiempos, todos los lugares. Hermética. La percepción de esta idea, de que la vida se extiende en el tiempo, es un paso hacia la unificación de la vida, porque, extraña e increíble, aparece toda la vida. El autor agrega que únicamente de este modo podemos comenzar a aprehender a Dios, en tanto que si encerramos el alma dentro de los sentidos del cuerpo, o sea que si pensamos sensualmente, no podremos tener una concepción de Dios. No se conecta acá definitivamente la idea de Dios con dimensiones que yacen más allá de las perceptibles por los sentidos, y así con una realidad superior en nosotros mismos. Ahora bien, si vamos a asir la idea de que vivimos en todos los puntos de nuestra vida, no podremos ya hacer una distinción entre ayer, hoy día y mañana. Pero hay en nosotros algo que tiene que rendirse antes de que podamos hacer esta distinción. Llegamos a un punto donde la negación es muy poderosa. Por un lado, esta negación tiene su origen en el hecho de que creemos en las pruebas de las cosas vistas, tiene su origen en nuestro materialismo. Percibir internamente que la vida yace en un espacio superior, como un proceso velado a los sentidos, significa que tenemos que estar dispuestos a aferrar una idea. Y esta idea abre las puertas a la vida, le permite entrar, aún a la vida ya sé que cambie todo su sentido. Comienza uno a romper la ilusión del tiempo que pasa. Comienza a desaparecer la nada relativa que atribuimos al ayer y al mañana. Hablando desde otro punto de vista, Eckhart dice que si nos aferramos a la distinción entre hoy y mañana y ayer, estaremos aferrándonos a la nada.
En el espacio superior el tiempo no existe en la forma como nosotros lo comprendemos, nada hay en él de nuestro pasado, presente o futuro. Nada demuestra ayer, hoy y mañana. Con el sentido del tiempo en sí, con el sentido de la magnitud de toda existencia, ¿no dejaríamos de contar el tiempo como lo contamos? ¿No dejaríamos de hacer las diferencias particulares que hacemos entre ayer, hoy y mañana? Pues somos nosotros mismos los que establecemos las barreras entre ellos, y pensamos que podemos huir hacia mañana. Pero, en realidad, todo es lo mismo, todo es hoy día, es la vida misma. Nosotros la cortamos en un punto pequeño que determina nuestro bienestar o nuestro dolor. El mañana es aún la vida de uno. Toda la vida forma un hoy día, y no podemos huir de nuestra vida. Toda mi vida es. De todo cuanto es mi vida he de decir que es. Comience el lector a tomar nota de los sentimientos que empiezan a surgir con este llamado a la vida, aparte de este momento presente de la existencia y de la distinción que hacemos entre ayer y mañana. En contraste con estos sentimientos hallamos nuestra psicología del momento presente. Esta psicología es lo que gobierna el amor propio y la creencia en el tiempo que pasa. Establezco una relación entre estos dos factores desde el punto de vista de que la estructura de nuestra psicología natural está eslabonada, pues un factor depende de otro. Cualquier alteración de esta estructura, cualquier cambio que se produzca en la calidad de la conciencia, depende, en parte, de un cambio en el factor del tiempo. Y un cambio en este factor significará, a la vez, un cambio en otras direcciones. El ejercicio hermético está obviamente destinado a cambiar nuestra psicología del momento presente, por medio de un cambio en el factor del tiempo y una consecuente expansión de la conciencia que abarque toda la vida. Sugiere que el propio desarrollo es, en parte, un desarrollo hacia el tiempo. De suerte que podemos comprender que nuestra aparente relación con el tiempo nos da un errado sentir del ser. El amor propio es un errado sentimiento del ser, para poder empezar a alterarlo ha de sentirse primero la viviente vida. El efecto psicológico que produce el agregar una dimensión al sentir de uno mismo es algo que no se puede hacer a un lado. Digo únicamente que el amor propio está conectado con nuestro sentido ordinario del tiempo, y que el ejercicio hermético está destinado a darnos un sentido del tiempo vivo. Pero el amor propio requiere un ambiente más agudo y una presión más constante a fin de poder transformarlo, requiere algo más de lo que son nuestros pensamientos. Se conecta particularmente en el sentido de la existencia en el momento presente y en la vida visible de las apariencias y de los sentimientos del yo que le son relativos. Parecemos ser meramente cuerpos que existen en el momento presente. Conectamos estos cuerpos con los acostumbrados sentimientos del yo. Y así respondemos al momento y al acontecimiento, con muy poco o ningún fondo. El ejercicio hermético tiene como finalidad producir este fondo, al hacer que el lado invisible de las cosas devenga real. Podemos modificar nuestra psicología del momento presente tan solo mediante las concepciones que tengamos de lo invisible. Tal cual son las cosas, lo que en el momento nos sucede ejerce una influencia sobre nosotros. Y a cada alteración que se produce en nuestra psicología basada en este momento presente le damos el sentimiento del yo. Y así tenemos una psicología momentánea contra la cual, seguramente, se dirige el ejercicio hermético. Sostengo que esta psicología momentánea, a la que tan poderosamente entra el amor propio, descansa en parte, sino fundamentalmente, en la distinción que hacemos entre el fue, el es y el será. O sea que descansa en nuestra creencia en el tiempo que pasa, y que hace que únicamente el instante sea el sitio de la vida. El resultado es un punto de reacción que se destaca en exceso, y que siempre varía. Esto no puede proporcionarnos un punto de partida para la unificación o la integración. Y, en realidad, no podría hacerlo. En los tiempos antiguos se enseñó a menudo que el hombre se encuentra en un estado de división, un estado de confusión. El hombre no es uno, sino muchos. La verdadera filosofía se ha definido como aquello que sabe cómo unificarlo, o sea que la filosofía consideraba que la integración del hombre es posible.
La integración significa aunar las diferentes partes en un todo, y así llegar a ser algo pleno o completo. Significa llegar a estar unido, a ser uno. Y para esto hacen falta ideas extrañas a nuestra desintegrada psicología. Veamos algunas de las descripciones de la múltiple naturaleza del hombre, teniendo presente que cometeremos un grave error si suponemos poseer la unidad de una manera natural. Sinesio, siglo IV, describió nuestro estado ordinario diciendo: el hombre no es un objeto sencillo, ni volcado en un solo modelo, sino que Dios ha hecho morar en la constitución de la criatura humana una legión de fuerzas mezcladas y de poderosas voces. Creo que nosotros somos un monstruoso animal, aún más extraordinario que la hidra y con un mayor número de cabezas. Pues no es la misma parte de nuestra naturaleza con la que pensamos y deseamos, sentimos dolores o sufrimos cólera, ni proviene nuestro temor de la misma fuente que nuestro placer. Bien se puede observar cómo hay en estos órganos un elemento masculino y un femenino, y que hay valor, así como hay cobardía. Hay, en verdad, toda suerte de opuestos dentro de nosotros, y cierta fuerza media de la naturaleza que corre a través de ellos y que llamamos mente. Agustino Fitzgerald, Sinesio. Sobre los reyes en la obra Los ensayos e himnos de Sinesio el Cirineo. La múltiple naturaleza del hombre la describe Plutarco diciendo que, cada uno de nosotros está hecho de 10.000 estados diferentes y sucesivos, de un montón de unidades, de una multitud de individuos. Y Plutarco subraya que, careciendo de unidad, nosotros nunca verdaderamente somos. Y que tampoco podemos sentir el ahora. Apretujamos el ahora en el futuro o en el pasado, como si tratásemos de ver algún punto que necesariamente pase a la derecha o a la izquierda. Esto se describe muy bien en un artículo recientemente publicado. Una persona es una asamblea. Esta asamblea consiste de muchas dramatis personae, llegadas de todas partes, animadas por distintas inclinaciones y que persiguen distintos fines. Algunas veces suele levantarse una de ellas, pronuncia un discurso o hace una obra. Luego se sienta y permanece en silencio, sin moverse, en tanto que otra a su vez, habla y obra. Otras veces son varios los personajes que se levantan juntos, se apoyan los unos a los otros en sus discursos y combinan sus actividades. A menudo también aquellos que se levantan no están de acuerdo entre sí, discuten ferozmente, pelean, se anatematizan los unos a los otros. A veces la asamblea se torna tumultuosa, y todos los miembros se ponen de pie y pelean frenéticamente. Esto es una persona, y así es como es cada uno de nosotros. Y puesto que somos una asamblea, el desarrollo interior y el logro de la unidad no pueden tomarse como cosas o hechos separados. Lo uno necesariamente implica lo otro. A menos que logre una unidad interior, el hombre no puede tener un yo, no puede tener voluntad. El concepto de voluntad en relación a un hombre que no ha logrado una unidad interior es completamente artificial. La totalidad de la vida está hecha de pequeñeces a las que obedecemos y servimos continuamente. Nuestro yo cambia como un caleidoscopio. Cada acontecimiento externo que nos toca, cada emoción que surge súbitamente, se convierte en el califa de una hora, comienza a construir y a gobernar y, a su vez, queda inesperadamente depuesto y le reemplaza alguna otra cosa. Y la conciencia interior, sin tratar de dispersar los ilusorios designios creados por la agitación del caleidoscopio, y sin comprender que en realidad el poder que decide y actúa no es ella misma, lo aprueba todo y se refiere a estos momentos de la vida en que hay diferentes fuerzas externas en movimiento, diciendo: esto es yo, esto es yo. Ouspensky, un nuevo modelo del universo. Han habido muchos sistemas de pensamiento, religiosos y de otra clase, con sus correspondientes métodos, y cuyo objetivo fue justamente procurar la unidad del ser. Los sistemas difieren, pero el objetivo es el mismo. Todos estos sistemas son únicamente medios que conducen a un fin, no son una finalidad en sí mismos. Pertenecen a diferentes períodos y a diferentes condiciones de la cultura. Y comparar unos con otros a fin de comprobar, por medio de sus discrepancias, que no contienen ninguna verdad, es asunto que no nos concierne.
Siempre hay mucho que es muy difícil comprender en todos estos sistemas, hay mucho que la mente natural no puede entender. Y así ha de ser necesariamente, pues un sistema que esté por encima de la razón natural, de aquella que se basa únicamente sobre el mundo sensorio, no puede abrir niveles de realidad más allá de aquel en el que ordinariamente moramos. Una religión científica que se base en la lógica de la ciencia natural y de la realidad que conocemos, es una contradicción en cuanto a términos, pues si tomamos la palabra religión como algo que significa volver a ligar, quiere decir que tiene un verdadero significado, pero que se ha perdido de vista hace ya mucho tiempo. Este significado es el obtener la unidad, y la unidad connota una realidad superior. La literatura hermética explica el estado corriente del hombre de una manera ligeramente distinta. Lo real es aquello que tan solo consiste en sí mismo y que continúa siéndolo en sí mismo. Pero el hombre está compuesto de muchas cosas diferentes, y no continúa siendo lo que es en sí mismo, sino que muda y cambia de una forma a otra. A menudo los hombres no reconocen a sus hijos tras un breve intervalo, ni los hijos a sus padres. ¿Cómo ha de ser real aquello que de tal modo cambia, que no se le puede reconocer? Y no se trata de una ilusión, en cuanto sus cambios se manifiestan en las más variadas apariencias. Debéis comprender que únicamente es real aquello que es, sea lo que fuere. Pero el hombre no es algo que siempre es, y por tanto, el hombre no es real sino, únicamente, una apariencia. Deberíamos llamar a los hombres apariencias, a un niño deberíamos llamarle la apariencia de un niño, a un joven la apariencia de un joven, a un adulto la apariencia de un adulto, etc., hermética. Nosotros creemos que hay algo más. Pero ¿qué más puede haber en un sentido práctico? Si somos capaces de vernos a nosotros mismos con honradez, advertiremos que somos poco menos que criaturas del momento. Pero pensamos lo contrario. Imaginamos que estamos únicamente descansando, que estamos marcando el paso a la espera de nuestra hora. Creemos que lo que es yo en nosotros no cambia nunca y que siempre podríamos ser diferentes con solo quererlo. Y así como imaginamos que, si lo queremos, podemos obrar conscientemente y comportarnos conscientemente, así también creemos que tenemos un solo yo, una unidad, una realidad permanente que preside todo cuanto hacemos. Si nos enteramos de que somos una asamblea, o algún monstruo aún más extraordinario que la hidra, y con muchas más cabezas, no lo creeremos. El saber esto, el conocerlo, es comenzar a saber o tener el conocimiento de algo que no pertenece a nuestra mente natural, aquella que está bajo el gobierno de los sentidos. Aún el comenzar a saber esto es comenzar a tener un sentimiento distinto de sí mismo, es un momento en el que queda detenida la mente de las ilusiones al penetrar la duda. ¿Quién soy yo? Es esta la dirección en la que yacen las posibilidades de un cambio. Ouspensky siempre puso gran énfasis en este principio psicológico. Pues tras de todo debe venir ya sea aquello que no podemos alcanzar, aquello sobre lo cual no podemos concentrarnos, porque no podemos volcar nuestro sentir del yo hacia él, sino que nos vemos arrastrados hacia el yo del momento, a la corriente del tiempo que pasa. Ya hemos dicho que, a veces, podemos sentir la irrealidad de todo cuanto hacemos, vemos o pensamos. Y entonces es cuando el ilusorio sentir del yo nos abandona. Pero ya que cualquier otro sentir del yo nos es extraño, nos produce miedo, como si fuéramos a quedar disueltos en la nada. Comenzamos a movernos, a decir cualquier cosa, a aclarar la garganta, a fin de poder volver al sentir que nos es familiar. De suerte que bien podemos comprender el disgusto que nos causan, por primera vez, las ideas que amenazan disolver esta realidad. Y, efectivamente, nuestra mente natural lucha contra ellas. Sin embargo, si un cambio es lo que queremos, es preciso huir del poder de este yo del momento que pasa, de estos yoes que se excluyen los unos a los otros y que obran como califas transitorios. Tiene que haber otro estímulo. Nada que pertenezca al tiempo que pasa puede ayudarnos. Pero, sí, puede ayudarnos una idea del tiempo. Una idea acerca de algo que nos coloque en una posición precisa con respecto a ella. Y es justamente en esto en lo que, antes que nada, reside el poder de una idea.
Si pudiésemos sentir la idea del tiempo en sí, toda nuestra vida que yace en el tiempo, el momentáneo yo del tiempo que pasa, no tendría el mismo poder sobre nosotros. La idea nos da cierto poder, y hasta cierta libertad. En esto es en lo que reside su valor. En vez de decir, esto es yo, comenzaremos a darnos cuenta de que esto no es yo. ¿Qué razón le asiste al autor hermético para indicarnos que nos expandamos a la magnitud de toda existencia? Semejante poder de una vasta combinación se nos recomienda como un ejercicio que conduce a la transmutación del hombre en substancia eterna. Cuando Carl nos dice que huyamos del tiempo, ¿no dice lo mismo? Pero ninguna idea natural, ninguna idea hecha a base de lo que efectivamente vemos, podrá ayudarnos a hacer esto. Nuestros sentidos nos aprisionan en el momento presente y crean el tiempo que pasa. El mundo visible, el mundo de los sentidos, el yo, el momento, todo esto se aúna para producir un efecto, un punto diminuto de realidad que nosotros tomamos como un todo. Se nos recomienda que acrecentemos este diminuto punto a la magnitud de toda existencia. Al ser todo, el hombre en sí mismo no es ninguno de ellos. El saber y reconocer todo cuanto hay en la propia vida, el comenzar a conocer y a recordar todos los aspectos de uno mismo, el sentir toda la vida, eso es comenzar a cambiar y dejar de ser siempre uno de estos pequeños yo del momento. Y si pensamos en lo eterno como algo que significa plenitud o unidad, entonces podemos comprender que en tanto seamos únicamente estos pequeños yo, y que mientras nuestra conciencia siga penetrando totalmente en ellos, no puede haber posibilidad alguna de un verdadero ser, no puede haber plenitud. De suerte que contra el devenir y el cambio en el tiempo que pasa debemos, primero, poner la idea de la vida extendida en el tiempo. Esto es la primera idea que desafía nuestra psicología del momento presente. Ya hemos tomado nota de la conexión que existe entre esta idea y la unificación de la vida. La unificación de la vida depende de otra comprensión del tiempo. Dicho en otra forma, la manera como sentimos el yo de ordinario no nos permite alcanzar la unidad. Pero ya hemos conectado una nueva comprensión del tiempo con un nivel diferente de conciencia. La unificación de la vida, el logro de un nivel superior de conciencia, una distinta comprensión del tiempo, y un nuevo sentir del yo se encuentran así relacionados. Más adelante veremos cómo todo esto está incluido en la antigua idea de la vida eterna. ¿Qué soy yo? Soy toda mi vida. Toda mi vida es mi tiempo. El momento presente de mi vida está en el todo que es mi vida, un punto en la magnitud de mi existencia. Y esto que es el todo de mi vida, es mi único tiempo. La vida en sí es el tiempo del hombre. Para el hombre no hay ni puede haber ningún otro tiempo fuera del tiempo que es su vida. El hombre es su vida. Su vida es su tiempo. Y para el hombre esto es vida. Más allá del tiempo de su vida no hay ningún mañana para el hombre. El hombre muere porque termina su tiempo. No puede haber un mañana después de la muerte, sino la propia vida. Ouspensky, un nuevo modelo del universo. Recordemos que la vida en sí es indestructible. El tiempo que pasa nos lleva al fin de la vida tras la cual, para nosotros, no hay nada. Es un fin, tal como en el mundo de 3 dimensiones los objetos tienen su fin, así como el fin de una mesa terminada en el espacio que vemos. Más allá de esto no hay mesa. La mano que pasa por sobre la mesa no la toca, de suerte que para la mano la mesa deja de existir, pero no para el ojo. Del mismo modo, parece que la vida pudiese ser destruida, pudiera terminar. Termina. Pero en términos tetradimensionales sigue ahí, y es indestructible, tal como el mundo es indestructible. Las gentes imaginan que el mundo puede ser destruido debido a la liberación de las fuerzas atómicas. Esto es imposible. Puede que llegue a un fin en el tiempo que pasa, pero esto quiere decir que su largo de tiempo, su vida, no se extiende más allá de este punto. La verdadera destrucción del mundo sería la destrucción en dimensiones superiores, de principio a fin, en todos los puntos de su largo de tiempo, y la fuerza necesaria para semejante destrucción no se puede hallar en las energías físicas. Ninguna explosión o bombardeo electrónico podría hacer esto.
Su vida no puede destruirse más de lo que la vida del hombre en el tiempo puede quedar destruida haciendo fuego sobre él ahora. No podemos disparar hacia el tiempo. No hay bala capaz de disparar hacia la vida. Y ningún acto de autodestrucción puede destruir la vida. Nadie puede cambiarse a sí mismo más allá de su vida, en un después, más allá de su tiempo, sino dentro de su vida. Su logro de la unidad ha de pertenecer a su vida, a esta vida, o sea a sí mismo. Y si podemos igualar la unidad y la vida eterna, esta ecualización no puede estar en algún mañana o en algún después, más allá de la vida del hombre. Sus posibilidades nos pertenecen a nosotros ahora, a algo que hemos de hacer ahora. Es sobre esta vida sobre la que tenemos que trabajar, es esta vida la que hemos de hacer más real. Y hemos de hacerlo separando lo real de lo falso, por el discernimiento. La idea de la unidad no ha de tomarse negativamente. Aun cuando a menudo se la conecta con el proceso de liberarse de algunas cosas en sí mismo, los antiguos la conectaban con la idea del crecimiento mediante el cual se equilibran los diversos aspectos del hombre. Platón describe esta armonía en términos de justicia, o sea un equilibrio justo, un ajuste. En el Nuevo Testamento también se utilizó este concepto de justicia. Platón dice: la justicia, en efecto, es algo semejante a lo que prescribíamos, en concepto de que no se detiene en las acciones exteriores del hombre, sino que arregla el interior, no permitiendo que ninguna de las partes del alma haga otra cosa que no le concierne y prohibiendo que las unas se entrometan en las funciones de las otras. Quiere que el hombre, después de haber ordenado a cada una de las funciones que le son propias, después de haberse hecho dueño de sí mismo y de haber establecido el orden y la concordia entre estas tres partes, haciendo que reine entre ellas perfecto acuerdo, como entre los tres tonos extremos de la armonía, la octava, el bajo y la quinta, y los demás tonos intermedios, si los hubiere. Después de haber ligado unos con otros los elementos que le componen, de suerte que de su reunión resulte un codo bien arreglado y bien concertado. Quiere, repito, que cuando el hombre comience a obrar, ya se proponga reunir riquezas o cuidar su cuerpo, ya consagrarse a la vida privada o a la vida pública, que en todas estas circunstancias dé el nombre de acción justa y bella a la que crea y mantiene en él este buen orden, y el nombre de prudencia a la ciencia que preside las acciones de esta naturaleza. Que, por el contrario, llame acción injusta la que destruye en él este orden, e ignorancia a la opinión que preside una acción semejante. La República, 4. Se trata de un verdadero cambio en el estado interior, y no de una modificación en la conducta exterior para ser visto de los hombres. Todo cuanto hacemos ahora puede hacerse de mayor consecuencia mediante una interpretación adicional. Si se la entiende correctamente, la extensión de la vida en dimensiones superiores, con todos los pensamientos y sentimientos nuevos que puede producir, si su verdad se percibe, puede hacernos pensar mucho más marcadamente acerca de nuestra situación actual y de manera que cada persona y cosa nos sea más real. Pues entonces podremos entender qué es lo que hemos pensado acerca de nuestra vida, acerca de todo cuanto entra y yace en nuestra vida. Y, por lo general, es justamente esto sobre lo que siempre estamos tratando de pensar, pero pensamos mal, debido a la ilusión del tiempo que pasa y a la sensación de que la vida yace tan solo en el presente. Estudiemos algunas de las experiencias registradas acerca de la vida extendida en el tiempo. A primera vista no tienen nada de extraordinario, pues son, en parte, experiencias íntimas que no se pueden describir con facilidad. Pero, si en realidad comenzamos a pensar sobre su significado, las hallaremos notables. Sirven para demostrarnos que no cabe duda de que puede sentirse toda la vida. Es un grave error, y demasiado fácil, pensar sobre ellas como una simple curiosidad, como algo anormal o patológico. Aun cuando no ilustran la unificación de la vida como un todo, ni el sentido de la existencia eterna del yo, se prueba la veracidad de la experiencia de la existencia viva de todo el largo, de todo el tiempo de la vida.
En un ensayo sobre el tiempo y el espacio, Tyler Lewis dice que todos hemos conocido casos bien atestiguados en los que todo el pasado, hasta en sus más pequeños detalles, se registraron sobre el alma en el momento de la muerte, o durante un breve periodo de peligro inminente, despertando el espíritu a una energía prenatural. Si algo hay de verdad en semejantes experiencias, quiere decir que ningún ejercicio o movimiento del alma se pierde jamás. Indica que, ya que tales experiencias ocurren, significa que todos los momentos de nuestra vida pueden considerarse presentes. Siguen perteneciéndonos tanto como nuestros actuales pensamientos o sensaciones, y bien pueden comenzar de nuevo en algún periodo y hacer que nos percatemos de aquella concepción de Boethius, y que ahora parece ser únicamente una sutileza escolástica. Una vida entera por siempre en uno, y que consigo lleva una conciencia de su entera permanencia en todos los momentos de su existencia. Tyler Lewis. Artículo sobre el tiempo y el espacio. Pero ya no pienso que el sentimiento de la vida como un todo integrado pueda conectarse con la experiencia de la extensión de toda la vida en el tiempo, pues sería necesario que fuese de un orden diferente, una suma de sus partes. Por cierto que, en condiciones especiales se experimenta la vida extendida en la conciencia en todo su largo. Pueden volver a experimentarse todos los incidentes, pueden revivirse en un sentido muy efectivo, pero difícil de describir, y no solamente como una simple memoria. El sentimiento de la unidad de la vida, reunida en un todo simultáneo, no puede ser lo mismo. Pues la experiencia de la unicidad, que va asociada con la eternidad, no es únicamente una expansión de la conciencia a través de la dimensión del tiempo de la vida, en la que, sin duda alguna, se siente la realidad de toda la vida. Es otra clase de conciencia, más bien similar a la descrita por Tennyson. Posible es comprender que cualquier cosa que se experimente por partes separadas y en sucesión pueda sumarse en un todo o forma simultánea en otro nivel de la realidad. La experiencia de esta forma total y simultánea no será conmensurable con la experiencia movible de las partes separadas. Si nuestra conciencia se expande a lo largo del tiempo, veremos y conoceremos nuestra vida como una especie de serie, tal cual la conocemos ahora, pero no reunida en una nueva síntesis. Nuestra memoria ordinaria nos hace pensar que el pasado no tiene una existencia viva. Es memoria, pero en las experiencias que siguen no hay manera de entender este significado, salvo mediante la admisión de que el pasado tiene una realidad que ni siquiera sospechamos, que tiene cierta existencia substancial y viva. Se vive, se entra al pasado, y no precisamente de nuevo, porque el pasado está siempre ahí. Se experimenta algo que trasciende la memoria. Todo es, nada se pierde. Aparece todo cuanto se olvidó hace tiempo. La niñez es, y todos los rostros que le pertenecen. Los primeros libros son, los fragmentos de poesía, los cuentos, las escenas más tempranas, las casas, los jardines y los días. En uno de los ejemplos se dice, este y la mayoría de los ejemplos siguientes se encuentran en la obra Las enfermedades obscuras de la mente de Forbes Winslow, 1860. Revivieron, en sus más pequeños detalles, las escenas de su temprana vida. Se vio llevado a la cabaña donde había nacido, cambió señales de afecto con sus padres, jugueteó nuevamente con los compañeros de su niñez sobre el césped del pueblo. Renovó sus amistades del colegio y los rostros que de niño había conocido se restauraron. Todas las circunstancias menudas y sin importancia que tenían conexión con su pasado, le fueron presentadas. Todo esto ocurrió en los breves momentos de la lucha contra la muerte y la asfixia. En estas descripciones se utiliza el lenguaje de la memoria, pero tal como los conocemos no son casos de memoria. No es un recuerdo ni una reminiscencia. Es, efectivamente, hallarse presente en el pasado. Es la experiencia de la presencia del pasado. Y para esto carecemos de lenguaje. Otro ejemplo. Bajo la presión de un gran sentimiento, el alma vive a una velocidad e intensidad tales que perturban todas sus usuales relaciones con el tiempo. Sucedió que cierta vez asistí a la recuperación de un hombre que había casi perdido la vida al bañarse.
Se había sumergido por tercera vez y hubo gran dificultad en llevarlo a la playa, y aún más dificultad en revivirlo. Dijo que el tiempo le había parecido de una gran duración, que había perdido el padrón corriente del correr del tiempo, que había vivido su pasado todo de nuevo. No lo había resumido, sino que lo había repetido, según le pareció, en todos sus detalles y con la mayor deliberación. Tuvo gran dificultad en comprender que había estado en el agua solo unos cuantos minutos. Durante estos momentos más intensos de la vida, el alma no tiene relación alguna a lo que llamamos tiempo. Por cierto que, no la tiene a lo que nosotros consideramos que es el tiempo, pero la tiene con relación al tiempo en sí. Y a esto no podemos llamarle memoria, ni podemos pensar en ello a menos que pensemos acerca de nosotros mismos como, por lo menos, seres tetradimensionales. La memoria resume. Hace un resumen o una abstracción del pasado, y siempre lo muestra como pasado, como algo que fue. En el ejemplo citado, la vida se restaura como algo presente. Toda relación ordinaria con el tiempo quedó borrada, se borró toda la psicología del momento presente. El alma del individuo, ya sin conciencia de aquel momento del tiempo del mundo, en la que la escena visible y tridimensional aparece a los sentidos, dejó de compartir el punto común de existencia material que llamamos el presente. ¿A dónde fue? ¿Qué dirección encontró? No pasó a la nada, a un mañana o aún más allá. Pasó a la dimensión de su propia vida que hasta entonces había conocido como memoria intermitente, teñida de su pasado. Pasó a la vida misma, pasó al tiempo del hombre, no pasó hacia adelante, hacia un tiempo más allá. Un autor dice, las intimaciones de las escrituras apuntan hacia la memoria como a la energía principal del alma en las nuevas condiciones de su existencia, o sea la muerte. Las palabras de Abraham al hombre rico en los infiernos fueron, hijo, recuerda. Debía revisar la totalidad de la extensión de aquella vida en la que había recibido sus cosas buenas, y durante la cual ninguna otra cosa le había importado mucho. Y estas palabras, al menos, concuerdan con algunos de los hechos conocidos de la conciencia de su vida. Se dice que a muchos, especialmente a quienes han estado en peligro de repentina muerte por asfixia o ahogo, y han probado, por así decirlo, estas experiencias, les llega, como un momento del tiempo, el desenrollarse de todas sus vidas pasadas. Su memoria actúa con una nueva intensidad y con una velocidad casi inconcebible. Deviene, según una frase del sueño de gerentes, la medida de su propia cronología. Aún en las condiciones de una muerte más tranquila podemos notar algo similar. La mente retorna al pasado más remoto de su vida, y las escenas de la niñez y los rostros familiares retornan con una marcada distinción perdida mucho a. Es casi inconcebible que semejante retrospección no afecte el alma en la que existe una capacidad de crecimiento. H. Pulmtree. Los espíritus encadenados. Por cierto que, semejante memoria no puede menos que cambiar nuestras vidas. Pero no es memoria. Es la aprehensión del espacio superior. Si semejante conciencia de la vida entrase en todos los momentos de nuestra existencia, nada permanecería igual. Y este es precisamente el ejercicio que el autor hermético recomienda. Justamente porque carecemos de esta clase de memoria, justamente porque nuestra memoria es muy limitada y algo inventado, es que obramos de la misma manera una y otra vez somos aquellos yo momentáneos y recurrentes de que habla Ouspensky. El poder de la vida es tan fuerte, el hipnotismo del momento presente tan intenso, la escena exterior que fluye a nosotros por los sentidos es tan vívida, que no podemos recordar. ¿Y quién de nosotros alguna vez piensa que no es este visible cuerpo del momento presente, sino algo más, en dimensiones superiores? Cierta vez, hacia el final de su vida, pregunté al Dr. Oliver Wendell Holmes, ¿qué es el hombre? Y, sin la menor vacilación, él respondió, una serie de estados de conciencia. La palabra serie introduce el elemento del tiempo, cuya relación a los estados de conciencia es empírico y no esencial.
A grosso modo, ciertos estados de conciencia, asociados directa o indirectamente a la materia, ocurren en secuencia en la experiencia cotidiana del ser humano, pero los mismos estados pueden ocurrir simultáneamente en circunstancias excepcionales. Cosa bien sabida es que en la súbita presencia de una muerte inminente y al parecer cierta, los estados de conciencia acumulados, durante una vida, reviven algunas veces en un solo relámpago. Se ven los acontecimientos de todo el pasado hasta en sus detalles más pequeños y remotos, como un paisaje a la luz de un relámpago. En una oportunidad del propio Dr. Holmes tuvo una de estas experiencias antes de quedar inconsciente, cuando estuvo a punto de ahogarse, y la memoria de este hecho persistió en él tras haber revivido. William Sturgis Bigelow, el budismo y la inmortalidad. Otro ejemplo. Desde el momento en que cesó todo esfuerzo, un calmo sentimiento de la más perfecta tranquilidad se sobrepuso a las tumultuosas sensaciones anteriores, aun cuando los sentidos estaban aletargados, la mente permaneció alerta. Su actividad parecía vigorizada en una proporción que desafía a cualquier descripción, pues surgieron un pensamiento tras otro a una velocidad de sucesión que no solo es indescriptible, sino probablemente inconcebible para quien no ha estado en la misma situación. En el acontecimiento que acababa de ocurrir, haberse caído al mar, las primeras series de reflexiones fueron el efecto que tendría en un padre afectuoso y mil otras circunstancias asociadas al hogar. Luego tomaron un aspecto más amplio. Nuestra última travesía, un viaje anterior, la escuela, y hasta mis ambiciones y aventuras de niño. Así, viajando hacia atrás, todos los incidentes de mi vida pasada parecían estar mirando a través de mis recuerdos en sucesión retrógrada, y no solamente en un esbozo, sino que el cuadro estaba lleno de todos los infinitesimales y colaterales rasgos. En breve, todo el período de mi existencia parecía estar frente a mí en cierta forma de revista panorámica. Efectivamente, muchos acontecimientos niños que había olvidado hacía mucho tiempo comenzaron a abarrotar mi imaginación y me parecían familiares y recientes. El largo tiempo que ocupó este diluvio de ideas, o más bien la brevedad del tiempo en que fueron condensadas, es algo que no puedo decir con precisión, pero por cierto que no fueron más de 2 minutos los que transcurrieron desde el momento en que me sentí sofocado hasta el momento en que me sacaron del agua. Con respecto a la restauración del pasado, no debemos olvidar el poder que los olores tienen para revivir escenas anteriores. Pues los olores tienen un extraordinario e inexplicable poder de presentar a la mente, de un modo repentino y espontáneo, una escena ya olvidada y de tal proximidad a la realidad que nos sentimos corporalmente trasladados, cogidos por el espíritu, por así decirlo, como San Felipe, para vernos nuevamente en medio de la vida pasada, donde nuevamente vivimos el momento con toda su gama de emociones vibrando en nosotros, y sacudiendo nuestra conciencia. Es cierto que también hay algunos sonidos que ejercen el mismo poder milagroso sobre nuestro ser, pero no creo que obren sobre nosotros con la misma frecuencia que los olores. D. Mackenzie. Aromas. En uno de sus poemas, Baudelaire se refiere al grano de incienso que revive el pasado. Es posible que el uso del incienso haya tenido, originalmente, alguna conexión con este poder de los aromas para que el viviente pasado aparezca ante la conciencia. Bien sabemos que todos los tejidos vivos están continuamente sufriendo cambios. Hay una asimilación y una eliminación continuas, un intercambio entre las células, la sangre y la linfa. La substancia material de las células cerebrales está renovándose siempre por medio de este intercambio. Estudiemos la cuestión. ¿Imaginamos verdaderamente que el pasado está enrollado en la materia de estas células tridimensionales que sufren tales cambios constantes? El problema estriba en que nunca encaramos estas cuestiones, nunca queremos hacerles frente. Aun cuando supiésemos que la memoria ordinaria solo puede explicarse sobre una base fisiológica, ¿cómo podríamos entender la restauración de toda la vida según se ha demostrado en los ejemplos citados? La psiquis ha de tener más dimensiones que el cerebro fisiológico. Posible es considerar que el cerebro puede, en un momento dado, reflejar una pequeña porción de la psiquis.
Y si sufre algún daño, la reflexión quedará indudablemente distorsionada. Pero no podemos limitar la psiquis al espacio tridimensional. La vida psíquica está en el estado superior y su punto de comunicación con el mundo visible en un momento dado ocurre por medio del cerebro. No podemos explicar la vida psíquica del hombre por el mero estudio del cerebro tridimensional. No es en el espacio donde se capta el pensamiento. No podemos explicar la restauración del pasado en términos de únicamente el cerebro. Esta memoria interna, en la que hay tal tesoro de detalles, ha de tener alguna otra explicación. Swedenborg ha descrito dos clases de memoria. La divide entre la memoria interna y la externa. Conecta la memoria externa con lo que llama el hombre exterior, y la interna con el hombre interior. Dice, nada perece, aun cuando las cosas quedan obliteradas para la memoria exterior, pero la memoria interior es tal que hasta el último detalle de lo que el hombre ha pensado, dicho o hecho desde su primera infancia hasta la vejez, queda inscrita en ella. Todos sus propósitos, que le eran obscuros a él mismo, se encuentran en aquel libro que es su memoria. Observa que el libro de la vida, que tan a menudo mencionan las escrituras y que se abre con la muerte, es precisamente esta memoria interior. Si conectamos esta memoria interior con la extensión de nuestras vidas en las dimensiones superiores, podremos comprender que el libro de la vida es el libro de la vida. Y es la misma que yace en el tiempo como un organismo largo y viviente, insertado en un punto de sí mismo a través del cerebro y el cuerpo, en el momento presente del tiempo que pasa. Eclesiastés dice que al morir el hombre va a la casa de su siglo. Porque el hombre va a la casa de su siglo, y los endechadores andarán en derredor por la plaza. 12:5. Tyler Lewis dice que el Betolam hebreo bien puede traducirse como la casa de la vida. Por cierto que no significa el sepulcro. El cuerpo va al sepulcro. El hombre entra a su vida, entra a este largo organismo, la casa de su siglo, su indestructible tiempo. Como ya lo he dicho, cada parte de este largo organismo tiene que obrar y reaccionar sobre todas las demás, porque el principio y el fin son coexistentes. Sea lo que fuere que hagamos ahora, tiene que afectar lo que llamamos el pasado y el futuro. No podremos comprender cómo puede alterarse el pasado a menos que comprendamos nuestra existencia, mediante el poder de esta idea del tiempo en sí.